La organizadora me bloqueó el paso frente a 300 invitados y me mandó a la cocina porque mi hija decía que no había lugar. Soy Soledad, tengo 68 años y pagué hasta el último centavo de esta fiesta. Lo que mi hija olvidó es que, sin mi firma, aquí no se sirve ni un vaso de agua. Me había arreglado con una dedicación que hacía años no sentía. Frente al espejo de mi habitación, alisé la tela de mi vestido color vino, un tono sobrio pero elegante, como corresponde a una abuela que ha trabajado toda su vida. No era un vestido de diseñador extranjero como los que mi hija Valeria se empeñó en comprar para ella y para mi nieta Camila, pero era de buena tela, cosido por una modista del barrio que todavía sabe lo que es una buena puntada. Me puse los aretes de perlas que mi difunto esposo, Ernesto, me regaló cuando cumplimos 20 años de casados. Me miré y vi a una mujer mayor, sí, con las marcas del tiempo en el rostro y las manos un poco hinchadas por la artritis. Pero vi también a una mujer digna. En mi bolso de mano, envuelto en un paño de terciopelo, llevaba el servidor de pasteles de plata antigua. No era un regalo caro en términos de dinero moderno, pero era el mismo cuchillo y pala con el que corté el pastel de mi boda y con el que corté el de los 15 años de Valeria. Pensé que sería un hermoso gesto de tradición pasar ese objeto a Camila, para que ella sintiera que es parte de una cadena de mujeres fuertes. Salí de mi casa con el corazón lleno de orgullo. Los 15 años de una nieta son un hito, una bendición. Durante el trayecto en el taxi hacia el salón de eventos, el Palacio de Cristal, repasé mentalmente las facturas. El alquiler del salón, la decoración con flores importadas que Valeria exigió, el vestido de princesa de Camila, la música en vivo y, sobre todo, el servicio de comida. Todo había salido de mis ahorros de toda la vida, de la venta de los terrenos que Ernesto y yo compramos con tanto sacrificio hace décadas. Valeria, mi hija, siempre tuvo gustos caros pero el bolsillo roto. Desde que se divorció, asumí yo la carga económica de la casa, de los colegios y, por supuesto, de esta fiesta desmesurada. No te preocupes por nada, mamá, me había dicho Valeria hace meses. Tú solo paga y disfruta. Yo me encargo de organizar todo para que quede perfecto. Tú ya estás grande para estresarte con detalles. Y yo, tonta de mí, confié. Pensé que su insistencia en que yo no me metiera en la organización era un acto de amor, una forma de cuidarme. Nunca imaginé que era una estrategia para borrarme del mapa. Al llegar al salón, el ruido de la música y las risas salía hasta la calle. Era un lugar imponente, con escaleras de mármol y candelabros gigantescos que brillaban tanto que lastimaban la vista. Pagué al taxista y subí los escalones despacio, cuidando mis rodillas. En la entrada, 2 guardias de seguridad revisaban una lista. Di mi nombre con la barbilla en alto. Soledad Montes, dije. El guardia buscó en su tableta, frunció el ceño y luego me dejó pasar sin mucha ceremonia. Entré al gran salón. El golpe de aire acondicionado y el olor a perfume costoso y lirios frescos me envolvieron. Había 300 personas allí. Gente importante de la ciudad, amigos de Valeria que nunca me saludan, compañeros de escuela de Camila y algunos parientes lejanos que solo aparecen cuando hay comida gratis. Busqué con la vista la mesa principal. Estaba situada en una tarima, decorada con manteles de seda plateada y centros de mesa que parecían árboles de cristal. Allí estaba Valeria, radiante en un vestido dorado que le quedaba un poco ajustado, riendo a carcajadas con sus amigas. Y allí estaba mi nieta Camila, hermosa, pareciendo una muñequita, pero con la mirada pegada a su teléfono celular, ajena a todo. Caminé entre las mesas, saludando a algunos conocidos que me miraban con cierta extrañeza, como si no esperaran verme allí, o como si mi vestido sencillo desentonara con tanto brillo falso. Me dirigí hacia la tarima. Mi lugar debía estar allí, al lado de mi hija y mi nieta. Soy la matriarca, la proveedora, la abuela. Es lo que dicta la costumbre y el respeto. Estaba a punto de poner un pie en el primer escalón de la tarima cuando una mujer joven, vestida de negro riguroso y con un auricular en la oreja, se interpuso en mi camino. Llevaba una carpeta apretada contra el pecho y una expresión de eficiencia fría y calculadora. Era la organizadora del evento, una tal Brenda, a quien yo había visto un par de veces, pero con la que nunca había cruzado palabra, pues Valeria no me dejaba participar en las reuniones. «Disculpe, señora Soledad», dijo, extendiendo un brazo para detenerme. No fue un gesto suave, fue una barrera. La música se detuvo un instante para dar paso al cambio de canción, y ese silencio repentino hizo que su voz se oyera más fuerte de lo necesario. Varias personas de las mesas cercanas giraron la cabeza. «Buenas noches, señorita», respondí, tratando de mantener la compostura.
Voy a mi lugar, con mi familia. La mujer consultó su carpeta, aunque claramente no necesitaba hacerlo. Sabía perfectamente cuál era su instrucción. Lo siento mucho, pero no puedes subir ahí, dijo con un tono que pretendía ser amable, pero destilaba veneno. La señora Valeria me ha dado instrucciones precisas. La mesa familiar está llena. Sentí como si me hubieran dado una bofetada con la mano abierta. El calor me subió al rostro. ¿Cómo dice?, pregunté, segura de haber escuchado mal. Soy la madre de Valeria. Soy la abuela de la quinceañera. Lo entiendo, señora, insistió la organizadora, hablando despacio como si yo fuera una niña pequeña o una anciana senil. Pero los asientos están asignados para los padres de las amigas de la quinceañera y gente influyente. No hay sillas extras. Miré hacia la mesa. Había espacio de sobra. Vi a personas que apenas conocía sentadas allí, gente que Valeria quería impresionar. Mi hija me vio. Estoy segura de que me vio. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Ella tenía una copa de champán en la mano. En lugar de bajar a defenderme o de ordenar que trajeran una silla, desvió la mirada y se volvió hacia una mujer rubia a su izquierda, soltando una risotada exagerada. Me ignoró, me negó. El dolor en el pecho fue agudo, físico. No era solo la vergüenza pública, era la traición. Mi propia sangre, la niña a la que le limpié las rodillas raspadas, la mujer a la que le pagué el divorcio y le di techo cuando se quedó sola, me estaba tratando como a una intrusa en la fiesta que yo pagaba. Entonces, ¿dónde me siento?, pregunté, con la voz temblorosa, aferrando mi bolso donde el servidor de plata pesaba ahora como una lápida. La organizadora suspiró, como si mi presencia fuera un contratiempo molesto en su agenda perfecta. Señaló con su bolígrafo hacia el fondo del salón, más allá de las mesas de los invitados, hacia unas puertas batientes por donde entraban y salían los meseros con bandejas. La señora Valeria sugirió que usted estaría más cómoda atrás, dijo la mujer. En la cocina hay una mesa para el personal. Allí podrá comer tranquila sin el ruido de la música. Además, así no desentona con la estética de la mesa principal. Desentona. Esa fue la palabra. Mi vejez, mi vestido simple, mi presencia de madre sacrificada, desentonaba con la fantasía de riqueza y juventud eterna que mi hija quería proyectar. 30 o 40 personas cercanas habían escuchado. Vi miradas de lástima, otras de burla. Sentí cómo mis piernas flaqueaban. Por un momento, tuve ganas de llorar, de gritar, de hacer un escándalo. Pero luego miré de nuevo a Valeria. Seguía bebiendo, ajena, triunfante en su pequeño reino de oropel pagado con mi dinero. Ella pensaba que yo era una viejita dócil. Pensaba que, por amor a mi nieta, agacharía la cabeza y me iría al rincón oscuro a comer las sobras, agradecida por haber sido invitada. Valeria siempre confundió mi bondad con debilidad. Siempre creyó que, por ser madre, mi capacidad de perdonar y soportar humillaciones era infinita. Respiré hondo. El olor a comida que salía de las puertas batientes me trajo un recuerdo. Yo no siempre fui una jubilada. Durante 30 años tuve un negocio de banquetes. Yo alimenté bodas, bautizos y funerales. Yo conocía el ritmo de una cocina, el estrés de los meseros y, sobre todo, conocía el negocio. Miré a los meseros que circulaban con las bandejas de canapés. Reconocí los uniformes, chalecos negros con un borde plateado. Banquetes El Laurel. Mi corazón dio un vuelco. No solo conocía esa empresa. Yo fui mentora del dueño, Roberto, cuando él era apenas un muchacho que lavaba platos en mi cocina hace 20 años. Cuando me retiré, le pasé muchos de mis clientes. La organizadora seguía allí, parada frente a mí con su arrogancia prestada, esperando que yo me marchara humillada hacia la zona de servicio. ¿En la cocina?, repetí, ya no con voz temblorosa, sino con un tono suave, casi dulce. Sí, señora. Por favor, no haga esto difícil. Son órdenes de su hija. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, la clase de sonrisa que uno pone cuando sabe el final de un chiste que nadie más ha entendido todavía. No te preocupes, hija, le dije a la organizadora. Entiendo perfectamente. No quiero arruinar la estética de mi hija. Di media vuelta con una dignidad que pareció sorprenderla. No caminé hacia la cocina como una empleada regañada. Caminé hacia la salida lateral, un pasillo discreto que usaban los proveedores. Mientras me alejaba, sentí las miradas en mi espalda. Seguramente pensaban, pobre señora, qué triste. No sabían que la tristeza se me había evaporado, reemplazada por una claridad fría y absoluta. Llegué al pasillo de servicio. Estaba más fresco allí, lejos de las luces calientes del salón. Saqué mi teléfono celular de mi bolso. Mis dedos, que minutos antes temblaban por la artritis y los nervios, ahora marcaban con precisión. Busqué en mis contactos. Roberto, catering,
Marqué el número. Sonó 2 veces. «Bueno», contestó una voz gruesa y apresurada. «¿Quién habla? Estamos a tope de trabajo ahora mismo». «Roberto, soy Soledad Montes», dije. Mi voz sonó firme, autoritaria, la voz de la jefa que fui durante 3 décadas. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido inmediatamente por un cambio drástico en el tono. «Doña Soledad, qué milagro. ¿Pasó algo? Mis muchachos están sirviendo en la fiesta de su nieta ahora mismo, ¿verdad? Espero que todo esté a su gusto. Me dijeron que el salmón estaba espectacular». «Roberto, escúchame bien», lo interrumpí. «Necesito que verifiques algo en tu sistema ahora mismo. El contrato del evento de hoy, el de los 15 años de Camila en el Palacio de Cristal». «Sí, claro, lo tengo aquí a la mano en la oficina. Estoy supervisando la logística de otros 2 eventos. ¿Qué necesita?» «Quiero que me confirmes quién figura como titular del contrato. ¿Quién firmó y quién hizo la transferencia bancaria completa hace 2 semanas?» «Pues usted, doña Soledad. Usted es la cliente. La factura está a su nombre, el depósito vino de su cuenta. Su hija Valeria figura solo como contacto de coordinación, pero legalmente el servicio es para usted». «Exacto», dije, mirando hacia la puerta de la cocina donde los meseros entraban y salían apresurados con las bandejas del plato fuerte. «Soy la cliente, y como cliente tengo una queja y una nueva instrucción. Lo que usted diga, doña Soledad. Usted sabe que le debo todo lo que soy. Si algo está mal, lo arreglo ya mismo. Roberto, estoy en la fiesta. Mi hija me acaba de echar de la mesa y me mandó a comer a la cocina. Dice que no hay lugar para mí». Escuché un jadeo al otro lado de la línea. «No me diga eso. Pero si es su dinero, es una falta de respeto imperdonable». «Así es. Y no pienso comer en la cocina, Roberto. De hecho, he decidido que la calidad del servicio no cumple con mis estándares actuales de dignidad». «¿Qué quiere que haga?», preguntó Roberto, y noté en su voz que ya intuía por dónde iba yo. Él conocía mi carácter. Sabía que yo era justa, pero que nunca dejaba una deuda sin cobrar, ni un agravio sin respuesta. «Quiero que pares el servicio. Ahora mismo». «¿Cómo dice?», Roberto titubeó. «Doña Soledad, los invitados están esperando el plato fuerte. El lomo en salsa de ciruela ya está emplatado». «No me has entendido. No quiero que sirvan el lomo. Quiero que tus muchachos recojan todo. Los platos, las copas, las botellas de vino que yo pagué, los cubiertos, todo. Y quiero que se retiren». «Doña Soledad, eso va a ser un caos. Hay 300 personas. Su hija me va a demandar». «No puede demandarte, Roberto. El contrato es conmigo. Y yo estoy cancelando el servicio por incumplimiento de cláusulas morales. Yo te protejo. Tienes mi palabra. Además, ya te pagué. Quédate con el dinero como compensación por las molestias de empacar antes de tiempo. Pero no quiero que se sirva ni un bocado más en esta fiesta». Hubo un silencio breve. Imaginé a Roberto en su oficina, pasando la mano por su cabello, debatiéndose entre el deber profesional y la lealtad personal hacia la mujer que le enseñó a cocinar. «Está bien, doña Soledad», dijo finalmente. «Usted manda. ¿Cuándo quiere que empiece?». Miré mi reloj. Eran las 9 de la noche en punto. A través de la puerta entreabierta, vi que el maestro de ceremonias estaba anunciando el brindis. Valeria estaba de pie, con el micrófono en la mano, lista para dar un discurso sobre el amor familiar y el esfuerzo. ¡Qué ironía! «Ahora», ordené. «Y Roberto, dile al jefe de meseros que empiece por la mesa principal». «Entendido. Procedo a comunicarme con el capitán de meseros por el radio. Deme 2 minutos». Colgué el teléfono. Me quedé allí, en la penumbra del pasillo, sintiendo una mezcla extraña de adrenalina y paz. No era venganza, me dije a mí misma. Era justicia, era educación. Si mi hija quería tratarme como a una empleada invisible, entonces aprendería lo que sucede cuando el personal decide que ya ha tenido suficiente. Me acerqué un poco más a la entrada del salón para observar. Vi al capitán de meseros, un hombre alto y serio, llevarse la mano al auricular. Su rostro cambió de expresión. Asintió varias veces, confundido al principio. Luego firme. Hizo una seña discreta a su equipo. Valeria comenzó a hablar. «Buenas noches a todos», dijo mi hija, con esa voz melosa que usa cuando quiere aparentar ser una dama de sociedad. «Hoy celebramos a mi princesa, Camila. Quiero agradecer a todos por estar aquí. Ha sido un esfuerzo enorme organizar esto». Mientras ella hablaba, vi cómo el primer mesero se acercaba a una mesa lateral. En lugar de servir vino, tomó la botella llena que estaba en el centro de la mesa y la puso en su bandeja. Los invitados lo miraron desconcertados. Otro mesero, cerca de la pista de baile, comenzó a retirar los platos base de plata. Valeria seguía hablando, ciega a lo que ocurría a su alrededor. «Barça, porque la familia es lo más importante, es el pilar que nos sostiene.
El capitán de meseros subió a la tarima. Valeria se detuvo, molesta por la interrupción. «¿Qué pasa? Estoy hablando», susurró ella, apartando el micrófono, pero se escuchó por los parlantes. El capitán no le respondió a ella. Hizo una señal con la mano hacia la cabina de sonido y luces, donde estaba el equipo técnico que, casualmente, también solía trabajar con Roberto en mis tiempos. De repente, la música de fondo, que había estado sonando suavemente, se cortó con un chirrido seco. El silencio cayó sobre el salón como una manta pesada. Los 300 invitados dejaron de murmurar. Valeria miró hacia todos lados, buscando a la organizadora, buscando una explicación. «¿Qué sucede?», gritó, perdiendo la compostura. «Brenda, ¿por qué se llevaron las botellas?». Entonces sucedió, tal como Roberto debió haber coordinado en esa llamada rápida al equipo técnico. Las inmensas arañas de cristal que iluminaban el salón parpadearon una vez, 2 veces, y luego todo se apagó. La oscuridad fue total. Se escucharon gritos de sorpresa y el sonido de copas cayendo al suelo en la confusión. En medio de esa negrura, yo apreté el servidor de plata contra mi pecho y supe que la fiesta verdadera apenas estaba por comenzar. La oscuridad no era total, por supuesto. En estos tiempos modernos, la oscuridad absoluta es un lujo que ya no existe. Apenas se cortó la luz y el silencio de la sorpresa se rompió con los primeros murmullos nerviosos. Cientos de pantallas de celulares se encendieron como luciérnagas en un campo nocturno. Esas luces blancas y azules, frías, iluminaban rostros desencajados, bocas abiertas y ojos que buscaban respuestas en la penumbra. Yo me quedé quieta en mi rincón, cerca de la puerta de servicio. Mis ojos, acostumbrados a vigilar salones desde las sombras durante 30 años de carrera, se adaptaron rápido. No sentí miedo. Al contrario, sentí una calma extraña, sólida, como el cemento fresco que se endurece. Era la calma de quien sabe exactamente qué está pasando cuando todos los demás creen que el mundo se viene abajo. Escuché la voz de Valeria, chillona y desesperada, gritando desde la tarima. «Por favor, mantengan la calma. Debe ser un fusible. Brenda, Brenda, arregla esto ya». La dama de sociedad se había esfumado en un segundo. Solo quedaba una niña caprichosa asustada por la oscuridad. Di un paso atrás y empujé la puerta batiente para entrar a la zona de la cocina y el pasillo de servicio. Allí, las luces de emergencia, unas lámparas rectangulares de luz amarillenta pegadas a la pared, daban al ambiente un aspecto de búnker subterráneo. El caos controlado que suele ser una cocina de banquetes estaba congelado. Los meseros de El Laurel estaban parados como estatuas, con las bandejas a medio levantar o a medio bajar. Al verme entrar, no me miraron como a la abuela rechazada de la fiesta. Me miraron como soldados esperando la confirmación de su general. Ahí estaba mi recurso oculto. No era dinero, aunque yo hubiera pagado la fiesta. No eran documentos legales, aunque el contrato estuviera a mi nombre. Mi verdadero recurso era la lealtad y la autoridad profesional. Algo que mi hija jamás entendería porque nunca había trabajado un día real en su vida. Ella creía que el poder venía de gritarle a los empleados. Yo sabía que el poder venía de saber sus nombres y de haberles enseñado el oficio. Caminé hacia la mesa central de acero inoxidable, donde reposaban las fuentes de lomo en salsa de ciruela que ya no llegarían a las mesas. El olor agridulce de la salsa, caliente y rico, llenaba el aire. Pasé la mano por el borde frío de la mesa metálica. «Doña Soledad», dijo una voz a mi derecha. Era Matías, el jefe de cocina que estaba allí supervisando el emplatado final. Un hombre robusto, con quemaduras viejas en los antebrazos, marcas de guerra de nuestro oficio. Se quitó el gorro blanco en señal de respeto. «Buenas noches, Matías», respondí con naturalidad, como si no acabara de sabotear el evento social del año. «¿Roberto les comunicó la orden?» «Sí, doña», dijo, retirada inmediata. «Pero...». Matías miró hacia las puertas vaivén por donde se filtraban los gritos de mi hija. «¿De verdad nos vamos? Tenemos 300 platos listos. Es mucha comida, doña. Es un desperdicio». «No se va a desperdiciar, Matías. Empaquen todo en los contenedores térmicos. El asilo San Judas Tadeo, al otro lado de la avenida, estará encantado de recibir una cena de lujo esta noche. Yo misma llamaré a la directora en un momento». Los ojos de Matías brillaron. Él recordaba que yo siempre decía que la comida es sagrada y no se tira. «Entendido, doña Soledad. Muchachos», gritó, aplaudiendo una vez con fuerza. «Ya oyeron a la patrona. Recojan todo. Cremalleras cerradas. Quiero el equipo de plata en sus cajas en 5 minutos. Muévanse».
La cocina cobró vida, pero no era el ritmo frenético de servir, era el ritmo preciso y militar de desmontar. Verlos trabajar fue como escuchar una sinfonía que yo misma había compuesto años atrás. Me apoyé contra una estantería de rejilla metálica y observé. Durante los últimos 5 años, desde que Valeria me convenció de retirarme para descansar, me había sentido inútil. Me había convertido en un mueble más en la casa, una billetera con piernas que servía para pagar las cuentas y cuidar a la niña cuando Valeria quería salir. Me habían hecho creer que mi tiempo había pasado, que mis opiniones eran anticuadas, que mi presencia desentonaba. Qué equivocados estaban. Miré mis manos. Esas manos habían amasado miles de panes, habían cargado cajas pesadas, habían firmado cheques y contratos. Esas manos habían construido el patrimonio que Valeria estaba despilfarrando. Durante años permití que mi hija me empequeñeciera. Lo hice por amor, o eso me decía a mí misma. Pensaba, pobre hija mía, está sola, está estresada. Justificaba sus malos modos, sus desplantes, sus olvidos. Pero hoy, al mandarme a la cocina, Valeria no solo me había insultado a mí, había insultado mi historia. Me había mandado al lugar que ella consideraba un castigo, un sitio para los sirvientes. Lo que ella ignoraba, en su inmensa ceguera de Nueva Rica, es que la cocina es el corazón del poder. Aquí se decide quién come y quién pasa hambre. Aquí se decide si la fiesta es un éxito o un desastre. Ella me mandó a mi reino pensando que era mi prisión. La puerta de la cocina se abrió de golpe, golpeando contra la pared con violencia. Entró Brenda, la organizadora. Estaba sudando, con el maquillaje corrido y el auricular colgando del cable. Sus ojos escaneaban la cocina con pánico hasta que me encontraron. «Usted», chilló, señalándome con un dedo acusador que temblaba. «¿Qué hizo? ¡La luz! Los meseros están levantando las mesas en medio de la oscuridad. Dígales que paren». Me erguí cuán alta soy. A mis 68 años, mi espalda a veces duele, pero en ese momento mi columna se sintió hecha de acero. «Buenas noches de nuevo, Brenda», dije con una tranquilidad que la descolocó. «Veo que encontraste el camino a la cocina. ¿Vienes a acompañarme? Según mi hija, este es el lugar adecuado para las personas que sobran». «¡Déjese de juegos!», gritó ella, avanzando hacia mí. Matías dio un paso al frente, interponiéndose sutilmente entre ella y yo, con un cuchillo de chef en la mano que estaba limpiando con un trapo. No fue una amenaza, fue una barrera de protección. Brenda se detuvo en seco. «La señora Valeria está histérica. Tiene que arreglar esto». «Usted pagó, sí, pero no puede cancelar así como así». «¡Hay un contrato!». Sonreí. Metí la mano en mi bolso y saqué, no el servidor de pasteles, sino mi teléfono. Abrí el archivo PDF que Roberto me había enviado hacía meses, cuando firmé el presupuesto. «Tienes razón, Brenda. Hay un contrato». Avancé hacia ella, obligándola a retroceder un paso. Cláusula 14. Apartado B. El cliente titular se reserva el derecho de cancelar o suspender el servicio en cualquier momento si considera que las condiciones del evento atentan contra su integridad moral o física. Brenda parpadeó, confundida. «¿Integridad moral?», balbuceó. Nadie le pegó. Solo le pedimos que se sentara aquí. La humillación pública es un atentado a la integridad, querida. Y te aseguro que cualquier juez en esta ciudad, muchos de los cuales han comido de mis banquetes durante décadas, estará de acuerdo conmigo. Pero los invitados, la imagen de Valeria, Brenda estaba colapsando. Su mundo de eventos perfectos y fotos de Instagram se estaba desmoronando por culpa de una anciana con vestido color vino. «La imagen de Valeria es problema de Valeria», dije, guardando el teléfono. «Tú eres la organizadora. Organiza. Tienes 300 personas a oscuras y sin comida. Te sugiero que busques pizzas. Y velas. Muchas velas». Brenda abrió la boca para replicar, pero un estruendo desde el salón la interrumpió. Alguien había tropezado con una silla en la oscuridad y se escuchó el sonido inconfundible de cristales rotos y un grito de dolor. «¡Dios mío!», exclamó Brenda y salió corriendo de vuelta al salón, olvidándose de mí. Me volví hacia los empleados. Ya tenían casi todo recogido. Las cajas térmicas estaban selladas. Las bandejas de plata estaban siendo envueltas en paños. «Doña Soledad», dijo Matías, «la salida de carga está despejada. El camión está en la rampa. ¿Nos vamos ya?». Asentí, pero entonces una idea cruzó mi mente. Una idea estratégica. Irse ahora sería efectivo, sí. Dejaría la fiesta sin comida y sin luz. Pero yo necesitaba algo más. Necesitaba ver. Necesitaba que Valeria entendiera que esto no era un accidente técnico, sino una lección impartida por la mano que la alimentó.
Matías, llévate a los muchachos y la comida, que el camión salga ya para el asilo. Pero déjame una cosa. ¿Qué necesita, doña? Déjame la caja de control de las luces de emergencia. Sé que Roberto instaló un sistema independiente para la cocina y los pasillos, y quiero que dejes una sola mesa puesta. Aquí, en el centro de la cocina. ¿Una mesa? Sí, con el mejor mantel que tengas, el de lino egipcio, un candelabro de plata con 3 velas y un solo servicio completo, plato de porcelana, cubiertos de plata, copa de cristal. ¿Para quién?, preguntó Matías, aunque ya sospechaba la respuesta. Para mí. Si mi hija quería que yo estuviera en la cocina, estaría en la cocina, pero no estaría escondida comiendo sobras. Estaría presidiendo mi propio banquete en medio del desastre que ella misma provocó. Matías sonrió. Entendió el teatro de la situación. En 2 minutos, sus muchachos montaron una mesa digna de una reina en medio de la cocina industrial. Colocaron el candelabro y encendieron las velas. La luz suave de las llamas bailó sobre el acero inoxidable de las encimeras vacías. Vayan con Dios, muchachos, les dije. Roberto les pagará el turno completo más un bono de mi parte. Los meseros salieron por la puerta trasera, cargando las últimas cajas. El ruido del motor del camión arrancando se escuchó afuera, y luego se alejó. Me quedé sola en la cocina, salvo por el zumbido de los refrigeradores y el murmullo creciente de pánico que venía del salón principal. Me senté a la mesa solitaria. La silla era cómoda. Alicé mi vestido. Saqué el servidor de pasteles de mi bolso y lo coloqué sobre el mantel inmaculado, brillando a la luz de las velas. Parecía una espada en reposo. Ahora venía la segunda parte de mi plan. La electricidad del salón principal no volvería sola. Yo sabía dónde estaba el panel de control general. Estaba en un cuarto técnico al que se accedía, precisamente desde la cocina. Roberto me había dado la llave maestra hace años, una copia que yo guardaba en mi llavero por costumbre. Esa manía de las viejas de tener llaves de todo por si acaso. Me levanté y caminé hacia la pequeña puerta gris al fondo de la cocina. La abrí. Allí estaban los interruptores. Podía subir la palanca y devolver la luz al salón en un instante. Podía terminar con la oscuridad y dejar que vieran que la comida se había ido. Pero no, aún no. Primero, tenían que venir a buscarme. Tenían que sentir la necesidad. Valeria tenía que bajar de su pedestal, cruzar la oscuridad, humillarse ante los invitados y venir a la cocina, no para mandarme a sentar, sino para pedirme ayuda. Escuché pasos apresurados y tacones golpeando el piso de madera del salón, acercándose a las puertas batientes. Eran pasos furiosos. ¡Mamá! El grito de Valeria se oyó amortiguado por la puerta. Sé que estás ahí. Brenda me dijo que estás hablando con los meseros. Sonreí para mis adentros. Me volví a sentar en mi mesa, tomé la servilleta de lino y la coloqué con elegancia sobre mi regazo. Crucé las manos sobre la mesa y fijé la vista en la puerta. La puerta se abrió, pero no entró Valeria sola. La luz de las linternas de varios celulares iluminó la entrada. Detrás de mi hija vi rostros conocidos. Estaba el suegro de Valeria, un hombre pomposo que siempre me miró por encima del hombro. Estaba la madre de la mejor amiga de Camila, una mujer chismosa llamada Patricia. Y estaba Camila, mi nieta, con el maquillaje corrido por las lágrimas, iluminando el camino con su teléfono último modelo. Todos se detuvieron en seco ante la escena. Esperaban encontrar a una anciana llorando en un rincón, o quizás discutiendo con el personal. En su lugar, encontraron una cocina vacía, limpia y silenciosa. Y en el centro, iluminada por la luz espectral de 3 velas altas, estaba yo, sentada con la espalda recta, reinando sobre la nada, con una dignidad que llenaba el espacio más que cualquier mueble. Valeria jadeaba, con el pecho subiendo y bajando por la rabia y el esfuerzo de caminar a oscuras. Su vestido dorado parecía ahora un disfraz barato bajo la luz cruda de las linternas. «Mamá», dijo, y su voz vaciló. La imagen la desconcertó. No encajaba en su narrativa de víctima. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está la comida? ¿Por qué se fueron los meseros? Mis invitados tienen hambre. La miré a los ojos, no con odio, sino con una decepción profunda y tranquila. La mesa familiar estaba llena, hija, dije suavemente. Mi voz resonó en la acústica de azulejos de la cocina. Así que despedí al servicio. No quería que nadie más desentonara con tu estética. «¿Despediste?» Valeria parecía a punto de desmayarse. «No puedes hacer eso. Yo organicé esto». «Tú organizaste la decoración, Valeria. Tú elegiste las flores y los vestidos. Pero el contrato de la comida, la bebida y el servicio, ese lo firmé yo. Y yo decido cuándo se termina el banquete». Un murmullo recorrió el pequeño grupo de espectadores detrás de ella. Patricia, la chismosa, se tapó la boca con la mano.
El suegro de Valeria frunció el ceño, evaluando la situación, dándose cuenta por primera vez de quién tenía realmente el control financiero de la familia. «Abuela, por favor», gimió Camila, dando un paso adelante. Su voz adolescente estaba quebrada. «Mis amigos se están yendo. Todo está oscuro. Es mi fiesta». Miré a mi nieta, la niña que había criado, a la que había consentido, y que ni siquiera me había saludado al llegar, que no había levantado la vista de su celular para defenderme cuando su madre me echó de la mesa. «Es tu fiesta, Camila», asentí, «y lamento que termine así, pero hay lecciones que no se aprenden en la escuela ni en TikTok, se aprenden en la vida». Me levanté despacio. El sonido de la silla arrastrándose contra el suelo fue el único ruido en la habitación. Tomé el servidor de pasteles de plata. La luz de las velas se reflejó en el metal pulido, lanzando un destello sobre la cara de Valeria. «¿Quieren luz?», pregunté, sosteniendo el servidor como si fuera un cetro. «Puedo darles luz, pero la comida ya no está. El lomo, los canapés, el pastel, todo va camino a donde sí será agradecido». «¿Estás loca?», siseó Valeria, acercándose peligrosamente. «¿Me vas a pagar esto? Voy a ser el hazmerreír de la ciudad». «Ya lo eres, Valeria», respondí implacable, «pero no por mi culpa, sino porque trataste a la mano que te da de comer como si fuera basura. Y ahora esa mano se ha cerrado». Avancé hacia el cuarto técnico. El grupo se apartó para dejarme pasar, como el mar rojo ante Moisés. Nadie se atrevió a tocarme. Había una fuerza nueva en mí, una electricidad estática que parecía emanar de mi piel. Ya no era Soledad, la viuda amable. Era Soledad, la matriarca agraviada. Llegué a la puerta del panel eléctrico. Puse la mano en la palanca. «Voy a encender las luces», anuncié sin mirar atrás, «para que todos puedan ver bien cómo recogen sus cosas y se van. Y para que tú, Valeria, puedas verle la cara a cada uno de los invitados a los que les fallaste por tu soberbia». Bajé la palanca con un golpe seco. Un zumbido eléctrico recorrió el edificio. De golpe, la luz artificial inundó la cocina, matando la magia de mis velas, revelando la crudeza de los azulejos blancos y las caras pálidas y sudorosas de mi familia. Se escuchó el «oh» colectivo desde el salón principal cuando las arañas de cristal volvieron a brillar. Pero la música no volvió. El silencio persistía, ahora iluminado. Pasé por el lado de mi hija sin detenerme. Ella estaba temblando, con los puños apretados, incapaz de articular palabra. Camila lloraba en silencio. Salí de la cocina hacia el salón principal. Necesitaba ver el escenario completo. Necesitaba que me vieran. Ya no iba a esconderme en las sombras ni en los pasillos de servicio. Entré al gran salón Palacio de Cristal. La luz era cegadora después de tanta oscuridad. 300 pares de ojos se volvieron hacia mí. Me vieron salir de la cocina, sola, con mi vestido color vino y mi cabeza alta. Vieron las mesas vacías de comida, las copas a medio beber, el desconcierto general. Caminé hacia el centro de la pista de baile vacía. No tenía micrófono, pero no lo necesitaba. Mi presencia llenaba el vacío que la música había dejado. Busqué con la mirada a mis contemporáneas, esas señoras de mi edad que antes me habían mirado con lástima. Ahora me miraban con otra cosa. ¿Era miedo? ¿Era asombro? En los ojos de una mujer mayor sentada en la mesa 4, vi algo inconfundible, una chispa de envidia y admiración. Valeria salió de la cocina detrás de mí, corriendo, tratando de recuperar el control de su narrativa. «Señoras y señores», gritó mi hija, con la voz quebrada, «un pequeño problema técnico. La comida. La comida ya viene». Mentía. Y todos lo sabían, porque todos habían visto a los meseros salir con las cajas térmicas por la puerta lateral. Me detuve en medio de la pista. Valeria llegó a mi lado, jadeando, y me agarró del brazo. Apretó fuerte, clavándome las uñas. «Arréglalo», me susurró al oído con veneno. «Llama a Roberto. Haz que vuelvan. Ahora. O te juro que no vuelves a ver a Camila». Esa amenaza. La carta que siempre jugaba. El chantaje emocional. Antes, eso me habría hecho correr a pedir perdón. Antes, el miedo a la soledad me habría doblado las rodillas. Pero algo se había roto en esa oscuridad. O quizás algo se había arreglado. Me solté de su agarre con un movimiento brusco que la hizo trastabillar. La miré y por primera vez en años vi a mi hija no como a la niña que debía proteger, sino como a una mujer adulta que necesitaba aprender que los actos tienen consecuencias. «No, Valeria», dije en voz alta, lo suficiente para que las mesas cercanas escucharan. «La fiesta se acabó, y la abuela se va a casa». Di un paso hacia la salida principal. Pero entonces una voz resonó desde el fondo del salón.
una voz masculina y grave que detuvo mi marcha. Un momento, señora Soledad. Me giré. Era el dueño del salón de eventos, el señor Cárdenas, un hombre con el que yo había negociado el alquiler meses atrás. Venía caminando hacia mí con paso firme, pero su rostro no mostraba enojo, mostraba curiosidad. La noche apenas empezaba a revelar sus verdaderas cartas. El señor Cárdenas se detuvo a 2 pasos de mí, con las manos entrelazadas al frente, en esa postura diplomática que solo tienen los dueños de negocios que han visto de todo. Valeria sonrió con una mueca triunfante, secándose una lágrima falsa de la mejilla. Seguramente pensó que el dueño del Palacio de Cristal venía a poner orden, y en su cabeza, poner orden significaba sacar a la anciana problemática que había interrumpido su espectáculo. «Señor Cárdenas», se adelantó mi hija, con la voz aguda y trémula. «Qué vergüenza, de verdad. Mi madre está... bueno, ya ve, está teniendo un episodio. Le ruego que llame a seguridad para que la acompañen a la salida. No queremos más escándalos». El hombre, impecable en su traje gris, ni siquiera miró a Valeria. Sus ojos oscuros, enmarcados por unas gafas de montura fina, estaban fijos en mí. Ignoró por completo a la mujer del vestido dorado que agitaba las manos como un molino descompuesto. «Doña Soledad», dijo él con voz grave y respetuosa, «me informan mis jefes de planta que el servicio de catering se ha retirado por orden suya. Solo quería confirmar si desea mantener el alquiler del salón hasta las 2 de la mañana como estipula el contrato, o si prefiere que procedamos al cierre anticipado de las instalaciones». El silencio que siguió a esa pregunta fue más pesado que la oscuridad anterior. Valeria abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Brenda, la organizadora, dejó caer su carpeta al suelo. Los invitados cercanos estiraban el cuello, incrédulos. Yo sostuve la mirada de Cárdenas. Él sabía quién firmaba los cheques. Él sabía quién había pagado el depósito hace 6 meses en efectivo, billete sobre billete, fruto de la venta de un terreno en el sur. «El salón se queda abierto, señor Cárdenas», respondí con calma. «He pagado por el espacio y por el aire acondicionado. Mis invitados, o mejor dicho, los invitados de mi hija, tienen derecho a disfrutar del techo. Que no haya comida no significa que no haya fiesta, ¿verdad? Como usted ordene, doña Soledad». Cárdenas hizo una leve reverencia con la cabeza. «Si necesita que mi personal de seguridad asista en algo más, interno, solo levante la mano». «Gracias, pero creo que mi hija y yo podemos resolver esto». El dueño se retiró con la misma discreción con la que llegó. Valeria se quedó allí, paralizada, procesando el hecho de que su autoridad en esa fiesta era tan falsa como las pestañas que llevaba puestas. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?», susurró Valeria, acercándose a mí con los dientes apretados para que los demás no vieran su furia. «Están todos esperando la cena. Tengo a la esposa del alcalde en la mesa 5. Tengo a los socios de mi exmarido mirando». «Pues diles que bailen, hija», le contesté, alisando una arruga invisible en mi vestido. «El baile es gratis. La comida, lamentablemente, requiere respeto». Y el respeto se agotó hace media hora. Caminé hacia las mesas, alejándome de ella. No iba a gritar, no iba a hacer un espectáculo. Mi estrategia ahora era el silencio y la presencia. Iba a ser el fantasma que recorre el banquete, recordándoles a todos que la estructura que los sostenía era yo. Me acerqué a la mesa número 4, donde había visto a esa señora que me miraba mal antes. Era Gertrudis, una antigua vecina del barrio que se mudó a una zona residencial en cuanto su marido hizo algo de dinero con una ferretería. Siempre fue presumida. Ahora tenía una copa vacía frente a ella y miraba con desesperación hacia la cocina. «Buenas noches, Gertrudis», le dije con una sonrisa amable. «Qué gusto verte. ¿Cómo están tus nietos?». Ella me miró, desconcertada por mi tranquilidad. «Soledad, esto es inaudito. Tenemos hambre. ¿Dónde está la comida?». Valeria dijo que había un problema técnico. «Oh, no, Gertrudis. No hay ningún problema técnico. El problema es de presupuesto moral». Hablé lo suficientemente alto para que la mesa de al lado también escuchara. Valeria decidió que la mesa familiar estaba demasiado llena para su madre. Así que decidí aligerar la carga económica de la fiesta para que ella no se sintiera presionada. Ya sabes cómo son los jóvenes. Quieren todo sin dar nada. Gertrudis se puso roja. La mujer a su lado, una señora elegante con muchas joyas, soltó una risita nerviosa. «¿Nos estás diciendo que te llevaste la comida porque tu hija te hizo un desaire?», preguntó la mujer de las joyas. «Me llevé la comida porque yo la pagué, señora», respondí con dulzura. «Y porque prefiero que se la coman los ancianos del asilo San Judas, que sí saben dar las gracias, a que se desperdicie en una fiesta donde la anfitriona esconde a su madre en la cocina». El rumor corrió como pólvora.
Vi cómo las cabezas se juntaban, cómo los susurros viajaban de mesa en mesa. La mandó a la cocina. Fue la madre quien pagó todo. Valeria no puso ni un peso. La narrativa de Valeria, esa imagen de mujer exitosa y moderna que había construido con mentiras, se estaba desmoronando no por mis gritos, sino por mi verdad dicha en voz baja. Valeria corría de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja. La veía discutir, gesticular. Estaba intentando pedir comida rápida, pizzas, lo que fuera, pero yo sabía algo que ella había olvidado en su histeria. Eran las 10 de la noche de un sábado. Pedir comida para 300 personas sin previo aviso era imposible. Y más imposible aún si no tienes con qué pagar. Brenda se acercó a la mesa principal donde estaba Camila. Mi nieta seguía sentada, mirando la pantalla negra de su celular, como si esperara que una notificación la salvara de la realidad. Brenda le susurró algo, y Camila negó con la cabeza, rompiendo a llorar de nuevo. Entonces, Valeria vino hacia mí otra vez. Esta vez no traía furia, traía pánico. «Mamá, por favor», suplicó, y vi el sudor brillando en su frente. «Conseguí un servicio de tacos que puede venir en 1 hora, pero necesito la tarjeta, la que usamos para el depósito». La miré con una ceja levantada. «¿Tu tarjeta de crédito está al límite, Valeria?» «Tú sabes que sí, con el vestido de Camila y los arreglos florales». «Mamá, no me hagas esto. Préstame la tarjeta. Te lo pagaré. Te juro que te lo pagaré». «No», dije simple y llanamente. «¿Cómo que no? Es la fiesta de tu nieta. La estás arruinando a ella, no a mí». «La fiesta de mi nieta se arruinó en el momento en que permitiste que esa mujer», señalé a Brenda con la barbilla, «me bloqueara el paso. Camila tiene 15 años, Valeria. Ya es grande para entender que si su madre muerde la mano que la alimenta, eventualmente pasará hambre». «¡Es solo dinero!», gritó ella, olvidando bajar la voz. Varias personas se giraron. «Siempre se trata de tu maldito dinero y de cómo nos controlas con él». «No es control, hija. Es dignidad. Y hoy, la dignidad no financia tacos de emergencia». Me di la vuelta y me senté en una silla vacía de la mesa 3. Una mesa que estaba asignada a los amigos del club de Valeria. Eran personas que yo apenas conocía. Gente joven y rica que me miraba como si fuera un animal exótico. Me senté con una naturalidad pasmosa, crucé las piernas y puse mi bolso sobre el mantel. «¿Les importa si acompaño?», pregunté. Mi mesa original parece que desapareció. Nadie se atrevió a decirme que no. Al contrario, un muchacho joven me sirvió un vaso de agua de la jarra que quedaba. Desde mi nueva posición estratégica, observé el siguiente dominó caer: la música. Había una banda en vivo contratada para tocar después de la cena y un DJ famoso para los intermedios. El DJ había estado poniendo música ambiente desde que volvió la luz, tratando de mantener el ánimo. Pero vi a un hombre con una carpeta acercarse a la cabina. Era el representante del sindicato de músicos. Valeria estaba discutiendo con el servicio de tacos por teléfono cuando el representante le tocó el hombro. Vi el intercambio desde lejos. El hombre le mostró un papel. Valeria negó con la cabeza, señaló hacia mí. El hombre miró hacia donde yo estaba, luego miró su papel y negó con la cabeza. El contrato de la música tenía una cláusula específica. El pago final del 50% debía hacerse en efectivo o transferencia confirmada antes de que la banda principal subiera al escenario. Yo tenía el sobre con el dinero en mi bolso. Valeria lo sabía. Ella contaba con que yo, la abuela dócil, entregaría el sobre discretamente en el momento adecuado. El representante del sindicato hizo una señal al DJ. La música se detuvo. Otro silencio. Esta vez, más incómodo porque ya no había oscuridad para esconderse. «¿Qué pasa ahora?», gritó alguien desde el fondo. Valeria se llevó las manos a la cabeza. El representante se acercó a ella y le habló duro. Pude leer sus labios. «Sin pago, no tocan». Mi hija me buscó con la mirada entre la multitud. Yo estaba bebiendo mi agua, tranquila. Ella sabía que yo tenía el dinero. Sabía que podía salvar el baile. Caminó hacia mí, abriéndose paso entre las mesas, con los ojos inyectados en sangre. «El dinero de la banda», dijo al llegar a mi mesa, extendiendo la mano con la palma abierta, como una niña exigiendo su mesada. «Dámelo». «No tengo idea de qué me hablas». Mentí, con una serenidad que la desquició. «El sobre. Lo vi en tu casa antes de salir. Lo traes en el bolso». «Ah, ese sobre». Sonreí. Fíjate que cambié de opinión. Pensé que, como la mesa familiar estaba llena y yo desentonaba, quizás mi dinero también desentonaba con la calidad de los artistas. Así que no lo traje. «¡Mientes!». Valeria intentó agarrar mi bolso. Fue un error fatal. En el momento en que su mano tocó la correa de mi bolso, yo reaccioné.
No con violencia, sino con un reflejo defensivo rápido, apartando el bolso. Pero el movimiento brusco hizo que Valeria perdiera el equilibrio con sus tacones demasiado altos. Tropezó y cayó de rodillas al suelo, agarrándose del mantel de la mesa para no darse de bruces. El mantel se deslizó. Copas de agua, centros de mesa de cristal y cubiertos cayeron sobre ella con un estruendo espectacular. El salón entero se puso de pie. Valeria quedó allí, en el suelo, mojada, rodeada de cristales rotos y flores dispersas. Era la imagen viva de la derrota. Camila soltó un grito y corrió hacia su madre. Brenda se tapó los ojos. Yo me quedé sentada, con mi bolso firmemente sujeto en mi regazo. Miré a mi hija a los ojos desde mi altura. «Levántate, Valeria», le dije, no con desprecio, sino con la autoridad de una madre que está cansada de criar a una adulta. «Estás haciendo el ridículo, y esta vez no voy a limpiarte las rodillas». Valeria se levantó temblando, ayudada por Camila. Tenía el vestido manchado y el maquillaje arruinado. Miró a su alrededor. 300 invitados la miraban. Ya no veían a la anfitriona perfecta. Veían a una mujer que había intentado humillar a su madre y había terminado humillada por su propia incompetencia. «Vámonos», dijo Valeria a Camila, sollozando. «Vámonos de aquí. Esto es una pesadilla». «¿Irse?», pregunté. «Pero si falta lo más importante, hija». Valeria se detuvo. «¿De qué hablas? No hay comida, no hay música, no hay fiesta. ¿Qué más quieres?» «Falta el pastel», dije, señalando hacia la mesa auxiliar donde, milagrosamente, el inmenso pastel de 5 pisos seguía intacto. Era una obra de arte de fondant blanco y plateado, coronado con una C de cristales. El pastel no lo había hecho el Laurel. Lo había hecho una pastelería boutique que Valeria insistió en contratar y que ella había pagado por adelantado. Con mi tarjeta, claro, pero meses antes. Era lo único comestible que quedaba en el salón. «Nadie quiere pastel ahora», escupió Valeria. «Al contrario», dije, levantándome. «Es lo único que tienen para comer. Y es tradición. No querrás que Camila se vaya sin apagar sus velas, ¿verdad? Después de todo, es por ella que estamos aquí. ¿O ya se te olvidó que esto es un cumpleaños y no tu coronación social?» Los invitados empezaron a murmurar de acuerdo. «Sí, el pastel. Al menos un pedazo de dulce». Pobre niña. La presión social, esa herramienta que Valeria tanto amaba usar contra mí, ahora se volvía en su contra. No podía irse. Tenía que cortar el pastel. Valeria miró el pastel, luego a Camila, luego a mí. «Está bien», dijo con voz ronca. «Cortemos el maldito pastel y larguémonos. Brenda, trae el cuchillo». Brenda, que había estado escondida detrás de una columna, salió corriendo hacia la mesa del pastel. Buscó entre los arreglos. Levantó el mantel. Buscó en la caja de transporte. «Señora Valeria», dijo Brenda con voz de ratón asustado. «No está». «¿Qué no está?» «El set de corte, el cuchillo y la pala de plata. No están. Deben haberse ido con los meseros de la cocina». Valeria cerró los ojos y respiró hondo, a punto de estallar de nuevo. «¡Córtenlo con lo que sea! ¡Con un cuchillo de mesa!». «No hay cuchillos de mesa, señora», le recordó Brenda. «Se los llevaron todos. Solo quedan las cucharitas de postre que estaban en otra caja». La situación era tragicómica. Un pastel gigante y 300 personas hambrientas, y ni un solo filo para cortarlo. La impotencia de Valeria era absoluta. Tenía el objeto del deseo frente a ella, pero carecía de la herramienta para acceder a él. Fue entonces cuando di el paso final de esta etapa. Caminé despacio hacia la mesa del pastel. El sonido de mis zapatos resonaba en el silencio expectante. Llegué frente a la torre de azúcar. Abrí mi bolso con calma deliberada. Desaté el paño de terciopelo que llevaba dentro. El brillo de la plata antigua captó la luz de las arañas de cristal. Saqué el servidor de pasteles de mi boda, el mango de nácar y la hoja de plata grabada con las iniciales de mi esposo y mías. Era pesado, antiguo, real. No era de utilería como todo lo demás en esa fiesta. «¿Buscas esto?», pregunté, levantando el cuchillo para que todos lo vieran. Valeria se quedó helada. Reconoció el cuchillo, sabía lo que significaba. «Dámelo», dijo ella, extendiendo la mano mecánicamente. «No», respondí suavemente. «Este cuchillo ha cortado los pasteles de las mujeres decentes de esta familia durante 3 generaciones. Cortó el de mi boda, cortó el tuyo, y cortará el de Camila, pero no lo usarás tú». Me giré hacia mi nieta, que nos miraba con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo a su abuela por primera vez en la vida. «Camila, ven aquí», la llamé. La niña dudó, miró a su madre, pero el hambre y la vergüenza pudieron más. Se acercó a mí. «Toma»,
Le ofrecí el cuchillo por el mango. Tú eres la festejada. Tú tienes el poder ahora. Tu madre no puede darte de comer. Tu organizadora no puede ayudarte. Solo tu abuela tiene la herramienta para que no pases hambre hoy. Camila tomó el cuchillo. Sus manos temblaban. Pesaba más de lo que ella esperaba. Gracias, abuela. Susurró tan bajo que solo yo la escuché. Corta, mi vida, le indiqué. Y recuerda bien este momento. Recuerda quién te dio el cuchillo cuando las luces se apagaron y todos los demás solo sabían gritar. Camila hundió el cuchillo en el primer piso del pastel. El crujido del fondant, rompiéndose, sonó como un disparo en el salón silencioso. Valeria observaba desde un lado, excluida, derrotada, viendo cómo su hija y su madre formaban un cuadro del que ella había sido borrada por su propia soberbia. Pero yo sabía que esto no había terminado. Valeria era orgullosa. La humillación pública la hería, pero también la hacía peligrosa. Mientras Camila servía el primer trozo, mal cortado en una servilleta de papel que alguien le alcanzó, vi la mirada de mi hija. No era arrepentimiento lo que había en sus ojos, era cálculo. Estaba pensando en cómo darle la vuelta a esto. Estaba pensando en la mañana siguiente. Lo que ella no sabía era que yo también había pensado en la mañana siguiente. Y mi plan iba mucho más allá de un pastel y una cena cancelada. «Disfruten el postre», dije en voz alta a los invitados. «Es cortesía de la casa». Me aparté de la mesa, dejándolas solas con su pastel y sus ruinas. Me dirigí hacia la salida, pasando junto al señor Cárdenas, que me guiñó un ojo discretamente. La noche era joven, y yo tenía una llamada más que hacer. Una llamada que cambiaría no solo esta fiesta, sino el techo bajo el cual Valeria dormía cada noche. Porque quien paga la fiesta, elige la música. Y quien paga la hipoteca, bueno, eso estaba por verse. El murmullo de los invitados abandonando el salón sonaba como un enjambre de abejas molestas. Ya no había música, solo el ruido de sillas arrastrándose y el tintineo de los cubiertos que la gente dejaba caer sobre los platos sucios de pastel, ese único consuelo dulce que habían recibido. Vi a la esposa del alcalde salir con una mueca de disgusto, sacudiendo la cabeza mientras tecleaba furiosamente en su teléfono. Seguramente el chisme ya estaba circulando en los grupos de WhatsApp de la alta sociedad. Valeria intentaba detener a algunos en la puerta, forzando una sonrisa que parecía una mueca de dolor, prometiendo cenas de compensación que yo sabía que no podría pagar. «Fue un malentendido con el proveedor», decía mi hija, agarrando del brazo a una señora que se soltó con delicadeza pero con firmeza. «La próxima semana haremos algo íntimo en casa». «Ya veremos, Valeria, ya veremos», respondió la mujer sin mirarla a los ojos, apresurando el paso hacia el estacionamiento. Me quedé de pie junto a una columna, observando el desfile de la vergüenza. No sentía alegría, pero tampoco sentía culpa. Lo que sentía era el peso de una verdad que había tardado demasiado en caer por su propio peso. Camila se había refugiado en un rincón con dos amigas que se quedaron por lástima, comiendo el pastel con las manos manchadas de betún azul, con la mirada perdida. Brenda, la organizadora, había desaparecido hacía rato, probablemente temiendo que alguien le exigiera un reembolso que ella no podía dar. Cuando el último invitado cruzó la puerta de cristal, dejando el salón inmenso, vacío y desolado, el silencio regresó. Pero esta vez no era un silencio de expectación, sino de ruina. El piso estaba pegajoso por el refresco derramado en la oscuridad. Las flores importadas, que costaron una fortuna, ya empezaban a marchitarse bajo el aire acondicionado excesivo. Valeria cerró la puerta principal y se giró lentamente. Su rostro ya no tenía la máscara social. Estaba desfigurado por el odio puro. Caminó hacia mí, taconeando con fuerza, ignorando los cristales rotos que crujían bajo sus suelas. «¿Estás feliz?», me gritó, y su voz rebotó en las paredes vacías. «¿Estás satisfecha, Soledad? Has destruido la vida social de tu nieta. Nadie va a olvidar esto. Somos el chiste de la ciudad. La dignidad nunca es un chiste, Valeria», respondí, manteniendo mi tono bajo, lo que parecía enfurecerla más. «Y si tus amigos te juzgan por una cena fallida y no por tu carácter, entonces no eran amigos, eran parásitos». «¡Cállate!», chilló ella, acercándose hasta que pude oler el champán rancio en su aliento. «No tienes derecho a darme lecciones. Solo eres una vieja amargada que no soporta ver brillar a los demás». Pero esto se acabó. Valeria se pasó las manos por el cabello revuelto, respirando agitada, buscando cómo herirme, cómo recuperar el control que había perdido frente a 300 personas. Sus ojos brillaron con una malicia que me dolió reconocer en mi propia hija. «Esta noche tomas tus cosas y te largas», sentenció, señalando la salida con un dedo tembloroso. «No te quiero en mi casa. No te quiero cerca de Camila.
Mañana mismo cambio la cerradura. Vete a un asilo, vete debajo de un puente, no me importa. Pero en mi casa no vuelves a entrar. Ahí estaba, la amenaza final, la carta que ella creía que era un as bajo la manga. Durante años, Valeria había actuado como la dueña y señora de la residencia en Las Lomas, esa casa grande y bonita con jardín donde ella hacía sus reuniones y donde yo ocupaba la habitación de huéspedes en la planta baja por comodidad. Me reí. Fue una risa seca, corta. ¿Tu casa?, pregunté, ladeando la cabeza. Sí, mi casa, donde vives de arrimada porque te sientes sola. Pero se acabó la caridad, mamá. Fuera. Saqué mi teléfono del bolso una vez más. La pantalla brillaba con la notificación de mi banco, confirmando los movimientos que había programado mientras estaba sentada en la oscuridad de la cocina, iluminada por aquellas 3 velas. Valeria, siéntate, dije. No fue una sugerencia, fue una orden. No me voy a sentar. Quiero que te vayas. Que te sientes, te digo. Alcé la voz por primera vez en toda la noche, un tono de mando que usaba con los proveedores difíciles hace 20 años. Valeria, sorprendida por el cambio de tono, retrocedió y se dejó caer en una silla de plástico que los meseros no habían alcanzado a recoger. Camila se acercó tímidamente, percibiendo que la tormenta no había terminado. Hablemos de tu casa, comencé, caminando despacio alrededor de ella. Esa casa que compramos hace 10 años, cuando te divorciaste y no tenías dónde caer muerta. ¿Recuerdas quién dio el enganche? Tú lo diste como regalo, balbuceó Valeria, cruzando los brazos a la defensiva. Exacto, di el enganche. Pero, ¿quién ha pagado la hipoteca mes tras mes durante la última década? ¿Quién paga el predial? ¿Quién paga el mantenimiento del fraccionamiento para que tengas seguridad privada y jardineros? Tú me das el dinero para pagarlo. Es lo mismo, dijo ella con desdén. Es mi asignación familiar. Era, corregí. Era tu asignación. Verás, hija, cometiste un error de cálculo. Pensaste que el dinero era un derecho, no un privilegio. Pensaste que la casa estaba a tu nombre porque yo te dejaba jugar a la dueña. Valeria palideció ligeramente, pero su arrogancia seguía intacta. La casa está a mi nombre en las escrituras, dijo ella, aunque su voz tembló un poco. Papá dijo que sería para mí. Tu padre murió antes de que compráramos esa casa, Valeria. Y sí, las escrituras te mencionan como usufructuaria, pero la nuda propiedad, la titularidad legal y la responsabilidad del crédito hipotecario son mías. Siempre han sido mías. Lo hice así para protegerte de tus malas decisiones financieras, y vaya que tuve razón. Valeria se quedó callada, procesando la información. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando una salida, un argumento. No puedes echarme. Tengo una hija. Tengo derechos. Nadie te está echando, Valeria, dije con calma, sacando un pañuelo de papel para limpiarme una mancha imaginaria en la mano. Puedes quedarte en la casa todo el tiempo que quieras. Pero las condiciones han cambiado. Miré la pantalla de mi celular y luego la miré a ella. Hace 20 minutos, mientras cortaban ese pastel seco, entré a la aplicación del banco. He cancelado la domiciliación de la hipoteca. También he cancelado las transferencias automáticas a tu cuenta personal. Y por supuesto, he reportado como extraviadas las tarjetas de crédito adicionales que tú y Camila usan. ¿Qué? Valeria se levantó de un salto, como si la silla tuviera resortes. No puedes hacer eso. El banco va a cobrar intereses. Nos van a cortar la luz. Probablemente, asentí. A menos que tú pagues. Tienes 42 años, Valeria. Eres licenciada en comunicación, aunque nunca has ejercido. Tienes salud, tienes contactos, o al menos los tenías antes de esta noche. Es hora de que empieces a pagar tu casa. Valeria sacó su propio teléfono frenéticamente. Sus dedos, con esa manicura perfecta de gel que costaba lo que yo gastaba en comida para una semana, golpeaban la pantalla. Entró a su aplicación bancaria. Vi cómo se le desencajaba la mandíbula. El color desapareció de su rostro, dejándola grisácea bajo la luz artificial. Está en ceros, susurró horrorizada. La cuenta de gastos corrientes. La dejaste en ceros. No, hija, tú la dejaste en ceros. Te gastaste lo último que había en el anticipo de ese vestido dorado que traes puesto. Yo simplemente dejé de rellenar el pozo sin fondo. Pero tengo que pagarle al servicio de tacos, gritó al borde de la histeria. Me están llamando, vienen en camino. Si no les pago la penalización por cancelación, me van a demandar. Ese es un problema excelente para una mujer adulta e independiente, dije sin inmutarme. Bienvenida al mundo real, Valeria. En el mundo real, si insultas a quien te financia, te quedas sin financiamiento.
Camila, que había estado escuchando todo con los ojos muy abiertos, soltó el plato de pastel y se echó a llorar. «Abuela, ¿vamos a ser pobres?», preguntó con esa inocencia egoísta de los adolescentes que solo conocen la abundancia. Me acerqué a mi nieta. A ella no la miré con dureza, sino con tristeza. Ella era el daño colateral de la crianza de Valeria, pero también era cómplice por su silencio y su apatía. «No, Camila, no van a ser pobres. Tienen techo y tienen salud. Lo que van a tener que hacer es trabajar. Tal vez así aprendan que las personas valen por lo que son, no por dónde se sientan en una mesa». Valeria se dejó caer de nuevo en la silla, derrotada. El golpe había sido certero. No fue un grito, no fue un insulto. Fue el corte limpio y quirúrgico del cordón umbilical de oro que la había sostenido toda su vida. Se miró las manos vacías, luego miró el salón desierto. Su imperio de fantasía se había evaporado en el momento en que yo cerré el grifo. «¿Cómo voy a volver a casa?», preguntó Valeria en un susurro, con la voz de una niña pequeña. «El chofer se fue. No tengo saldo en la aplicación de transporte porque estaba ligada a tu tarjeta». La ironía era deliciosa. La mujer que me había mandado a la cocina, la que quería echarme de la casa, ahora no tenía ni cómo cruzar la ciudad. Estaba atrapada en su propio palacio de cristal, vestida de gala y sin un peso en el bolsillo. «No lo sé, Valeria», respondí, colgándome el bolso al hombro. «Supongo que puedes llamar a alguna de esas amigas ricas que vinieron a la fiesta. Seguramente alguna estará encantada de venir a buscarte y prestarte dinero. ¿O no?». Valeria bajó la cabeza. Sabía la respuesta. Esas amigas no movían un dedo si no había beneficio de por medio. Me dirigí hacia la salida. Mis pasos resonaban firmes. Ya no me dolían las rodillas. La adrenalina y la sensación de justicia son un analgésico poderoso. Al llegar a la puerta, me encontré con el guardia de seguridad, el mismo que había dudado al dejarme entrar. Ahora me miraba con un respeto absoluto, casi con miedo. Me abrió la puerta de par en par. «Buenas noches, señora Soledad», dijo. «Buenas noches, hijo». Salí al aire fresco de la noche. La calle estaba tranquila. Un coche negro, modesto pero limpio, estaba esperando en la acera. No era un chofer privado. Era un taxi de aplicación que yo misma había pedido con mi cuenta, la única que tenía fondos. El conductor bajó la ventanilla. «¿Señora Soledad Montes?». «Sí, soy yo». Abrí la puerta trasera del coche. Antes de entrar, miré hacia atrás, hacia la fachada iluminada del salón de eventos. A través de los cristales, vi a mi hija y a mi nieta sentadas en medio de la inmensidad vacía, dos figuras pequeñas y doradas rodeadas de basura y silencio. Parecían náufragas en una isla de lujo falso. Por un segundo, el instinto de madre me picó en el pecho. Las ganas de volver, de sacar la tarjeta, de arreglarles la vida una vez más. «Pobrecitas», pensé, «no saben hacer nada». Pero entonces recordé la cocina. Recordé la mirada de desprecio de la organizadora. Recordé a Valeria riéndose con sus amigas mientras yo era empujada hacia la puerta de servicio. Recordé años de silencios, de desprecios sutiles, de ser tratada como un cajero automático sin sentimientos. No, ya no más. Entré al taxi y cerré la puerta. El sonido fue definitivo. «¿A dónde vamos, señora?», preguntó el conductor. Le di la dirección de mi casa. De mi casa. Sabía que Valeria y Camila llegarían eventualmente, quizás en 1 hora, quizás en 2, cuando el orgullo de Valeria se rompiera lo suficiente para pedirme ayuda por teléfono, o cuando lograra convencer a algún incauto. Pero cuando llegaran, encontrarían una realidad muy diferente. «Oiga, ¿todo bien en la fiesta?», comentó el taxista, mirándome por el retrovisor. «Se ve que acabó temprano». «La fiesta terminó cuando tenía que terminar», respondí, recostando la cabeza en el asiento y cerrando los ojos. «A veces, joven, hay que apagar la luz para que la gente aprenda a ver lo que realmente importa». El coche arrancó, alejándose del palacio de cristal. Mientras las luces de la ciudad pasaban por la ventana, sentí una paz inmensa. Había recuperado mi nombre, había recuperado mi dinero. Pero lo más importante, me había recuperado a mí misma. Sin embargo, sabía que la batalla final sería mañana, cuando el sol saliera y las cuentas reales tuvieran que pagarse. Valeria no se rendiría tan fácil. Es mi hija, después de todo, y tiene mi terquedad, aunque la use para el mal. Pero yo tenía algo que ella no tenía: la llave de la puerta y la propiedad del terreno que pisábamos. Mañana, el desayuno tendría un sabor muy distinto en esa casa. Ya no sería la abuela sirviendo los huevos tibios y el café. Mañana, quien quisiera comer, tendría que aprender a encender la estufa. El teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de Valeria. No lo abrí. Dejé que vibrara, un pequeño recordatorio de que el poder había cambiado de manos.
Ahora era ella quien esperaba una respuesta, y yo me tomaría todo el tiempo del mundo para dársela. Desperté antes que el sol, como lo he hecho durante los últimos 40 años. La diferencia fue que, esta mañana, no sentí esa opresión en el pecho, ese peso de la lista interminable de tareas pendientes para complacer a los demás. Al abrir los ojos, vi que la luz del amanecer se filtraba por las cortinas, pintando de dorado las paredes de mi habitación. Era mi casa, mis paredes, mi silencio. Me levanté y me puse mi bata de algodón, esa vieja y cómoda que Valeria siempre decía que debía tirar porque se veía pobre. Me la ajusté con gusto. Bajé las escaleras disfrutando del crujido de la madera, un sonido que conozco de memoria. Al pasar por la sala, vi los rastros de la llegada nocturna de mi hija y mi nieta. Un zapato de tacón tirado cerca de la entrada, un bolso de marca arrojado en el sofá y las llaves de la casa, esas que tuvieron que usar porque yo no me levanté a abrirles, sobre la mesita del teléfono. Entré a la cocina. Mi cocina. Ya no era el escenario de una batalla campal ni el rincón de los castigos. Era mi santuario. Puse a calentar agua para el café de olla, con su rajita de canela y su piloncillo, como a mí me gusta, no ese café de cápsula insípido que Valeria insistió en comprar. Mientras el aroma dulce y especiado llenaba el aire, saqué el sartén de hierro fundido. Preparé unos huevos con chorizo, calenté tortillas de maíz en el comal y piqué un poco de fruta. Serví todo en mi plato favorito, uno de talavera azul que sobrevivió a las mudanzas. Me senté a la cabecera de la mesa del comedor, no en la cocina, sino en el comedor principal, donde entra la luz de la mañana. Apenas di el primer sorbo a mi café cuando escuché pasos arrastrados bajando la escalera. Valeria apareció en el umbral. Se veía terrible. El rímel corrido de la noche anterior no se había limpiado del todo. Tenía el cabello enmarañado y llevaba una camiseta vieja. Sus ojos estaban hinchados. Se detuvo al verme sentada allí, desayunando con una calma que debió parecerle insultante. «Buenos días», dije, sin dejar de cortar un pedazo de tortilla. Valeria parpadeó, confundida por la normalidad de la escena. Se acercó a la mesa, arrastrando los pies, y se dejó caer en la silla a mi derecha. «Me duele la cabeza», murmuró, llevándose las manos a las sienes. «Fue un infierno conseguir transporte anoche. Un amigo de Patricia nos trajo, pero me cobró la gasolina. Fue humillante, mamá». Esperó mi respuesta. Esperó el «pobrecita hija» o el «¿quieres una aspirina?». Pero yo seguí comiendo. «El café está en la olla», le señalé con el tenedor. «Sírvete». Valeria miró la mesa vacía frente a ella. «¿Y mi desayuno?», preguntó con ese tono automático de quien nunca ha tenido que pedir nada. «En el refrigerador», respondí tranquilamente. «Hay huevos, hay jamón, y creo que queda algo de queso. El gas está apagado, así que la estufa funciona. ¿No me vas a servir?». Su voz tembló, oscilando entre la rabia y el llanto. «Mamá, por Dios, estoy agotada. Anoche nos destruiste». Dejé los cubiertos sobre el plato con suavidad. Me limpié la boca con la servilleta y la miré fijamente. «No, Valeria, anoche las salvé. Las salvé de seguir viviendo una mentira que no pueden pagar. Y sobre el desayuno, la cocina está abierta. Pero el servicio de restaurante se canceló permanentemente, igual que el de la fiesta». Valeria se levantó bruscamente, haciendo chirriar la silla. «Eres increíble. Disfrutas vernos sufrir. Lo que disfruto es ver la realidad, hija. Y la realidad es que tienes 42 años y 2 manos sanas. Si quieres comer, cocinas. Si quieres vivir aquí, aportas». En ese momento bajó Camila. Traía la cara lavada y se veía más niña, menos disfrazada de mujer fatal. Se quedó parada en el último escalón, observando la tensión entre nosotras. Miró mi plato, luego miró a su madre, que estaba roja de coraje frente a la estufa apagada sin saber por dónde empezar. Camila no dijo nada. Caminó hacia la alacena, sacó la caja de avena y un tazón. Luego fue al refrigerador por la leche. Lo hizo en silencio, con movimientos torpes, pero lo hizo. Se preparó su cereal y se sentó a la mesa, lejos de mí, pero también lejos de su madre. «Gracias por el cuchillo, abuela», dijo de repente, sin levantar la vista de su tazón. Me detuve con la taza de café a medio camino. «¿Cómo dices?». «El cuchillo del pastel», murmuró Camila. «Gracias. Si no me lo hubieras dado, no habría podido cortar el pastel. Fue lo único que comimos. Y, bueno, mis amigas dijeron que te veías muy badass cuando apagaste la luz». Casi escupo el café. «Badass». Supuse que era un cumplido en su idioma moderno. Sonreí levemente. «De nada, Camila. Aprende a usar las herramientas que tienes, no las que deseas tener».
Valeria nos miró a las dos, sintiéndose excluida de esa pequeña conexión. Bufó, tomó una manzana del frutero y salió al jardín a hacer llamadas, seguramente para intentar vender alguna de sus joyas o pedir prestado. La dejé ser. El hambre es una maestra estricta pero efectiva. Terminé mi desayuno, lavé mi plato, y solo mi plato, y me vestí. No con ropa de casa, sino con un conjunto sastre color beige y zapatos cómodos. Tenía una visita pendiente. Salí de la casa y caminé hasta la avenida para tomar el autobús. Hacía años que no me subía a uno. Valeria siempre insistía en que nosotras no usamos transporte público. ¡Qué tontería! El autobús estaba limpio, iba medio vacío por ser domingo, y el conductor me saludó con amabilidad. Pagué mi pasaje con mis monedas y me senté junto a la ventana, viendo pasar mi ciudad. Me sentí parte del mundo otra vez, no una prisionera en una torre de marfil. Llegué al asilo San Judas Tadeo 20 minutos después. Era un edificio antiguo, con paredes de ladrillo y un patio central lleno de bugambilias. Al cruzar el portón, el olor a limpieza y a guiso casero me recibió. Doña Soledad, la directora, una monja bajita y enérgica llamada Sor Lucía, vino a mi encuentro con los brazos abiertos. ¡Qué bendición verla! No sabe el revuelo que causó anoche. Espero no haberles causado molestias, madre, dije, aceptando su abrazo. ¿Molestias? Sor Lucía se rió, y las arrugas de sus ojos se marcaron con alegría. Fue un milagro. Los abuelos no lo podían creer. Salmón, lomo en salsa de ciruela, esos canapés finos. Don Anselmo, el que nunca come, repitió plato 2 veces. Decía que se sentía en una boda real. Caminamos hacia el comedor común. Allí estaban, decenas de ancianos, algunos en sillas de ruedas, otros jugando dominó. Al verme entrar, se hizo un silencio respetuoso, seguido de aplausos espontáneos. «Ahí está la madrina», gritó uno. Se me llenaron los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de una gratitud inmensa. En la fiesta de mi nieta, mi presencia desentonaba. Aquí, mi presencia era celebrada. La comida que Valeria despreció por no ser servida a tiempo o porque la mesa no era perfecta, aquí había sido un banquete de reyes. Me senté con ellos. Escuché sus historias. Don Anselmo me contó que el lomo estaba tan suave que no necesitó sus dientes postizos. Doña Martita me dijo que los meseros de Roberto habían sido unos caballeros, sirviéndoles con la misma elegancia que si estuvieran en el Palacio de Cristal. «Usted nos dio dignidad, doña Soledad», me dijo Sor Lucía al despedirme, tomándome las manos. A veces, la sociedad olvida que los viejos también tenemos paladar y ganas de celebrar. Gracias. Salí del asilo con el corazón hinchado. Había convertido un acto de venganza en un acto de amor, y en el proceso había entendido algo fundamental. Mi valor no depende de cuánto dinero le doy a mi familia, sino de la calidad humana de mis acciones. Regresé a casa pasado el mediodía. Al entrar, noté un cambio en la atmósfera. No había gritos, no había televisión encendida. Encontré a Valeria en la sala, sentada en el suelo, rodeada de bolsos de diseñador, zapatos de suela roja y algunos vestidos de etiqueta. Estaba tomándoles fotos con su celular. Me detuve en el marco de la puerta. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero ya no había esa furia ciega de la mañana. Había resignación. «¿Qué haces?», pregunté. «Tengo que pagarle al de los tacos», dijo ella con voz ronca, sin mirarme. «Me está amenazando con quemarme en redes sociales si no le pago la penalización hoy. Estoy vendiendo el bolso Gucci y los zapatos que usé en la boda de mi prima». Asentí lentamente. «Es un buen comienzo», dije. Valeria dejó caer el teléfono en su regazo y suspiró. Un suspiro largo, que parecía sacar años de aire viciado de sus pulmones. «Mamá», comenzó, y se le quebró la voz. «Tengo miedo, no sé hacer nada. Tengo 42 años y mi currículum está vacío. ¿Qué voy a hacer?». Me acerqué a ella. No me agaché a su nivel. Me quedé de pie, firme, como el pilar que soy. «Vas a empezar desde abajo, Valeria, como hice yo, como hizo tu padre. Mañana vas a ir a la agencia de empleos. No vas a buscar trabajo de gerenta ni de directora. Vas a buscar trabajo de lo que haya. Recepcionista, vendedora, asistente. Pero qué vergüenza. Mis amigas». «Tus amigas no pagan tu hipoteca», la corté. «Y la vergüenza se pierde cuando se gana el primer sueldo honrado. Te voy a apoyar, hija. Tienes techo, tienes comida básica, pero el dinero para tus lujos, para tus salidas y para mantener las apariencias, ese te lo ganas tú». Valeria asintió, tragándose su orgullo. Fue un gesto pequeño, pero fue el primer gesto real de madurez que le veía en décadas. Fui a la cocina.
Camila estaba allí, frente al fregadero. Tenía los guantes de hule puestos, esos amarillos que le quedaban grandes. Estaba lavando los platos del desayuno. Había agua por todas partes y jabón hasta en el piso, pero estaba fregando. «Abuela», dijo al verme, un poco avergonzada. No sabía cómo prender el lavavajillas, así que, bueno, usé la esponja. Me acerqué y vi que estaba tallando con demasiada fuerza un vaso delicado. Le puse la mano sobre la suya, deteniendo el movimiento. «Suave, Camila. Así se rompe. Hazlo con cariño, como si estuvieras bañando a un bebé». Le enseñé. Le mostré cómo enjabonar, cómo enjuagar, cómo escurrir. Fue una lección de 5 minutos, más valiosa que todos los años de colegio privado que yo le había pagado. Por primera vez en años, mi nieta y yo estábamos haciendo algo juntas, sin pantallas de por medio, sin exigencias. Solo 2 mujeres cuidando su hogar. «Abuela», dijo Camila mientras secaba un plato, «¿crees que mis amigos me vuelvan a hablar? Los que valen la pena, sí», le aseguré. «Y los que no, te hicieron un favor al irse. Ahora sabes quién está contigo en la oscuridad y quién solo busca la luz de la fiesta». Esa tarde, me senté en mi sillón favorito del jardín. Saqué mi viejo libro de contabilidad, ese cuaderno de tapas duras donde anotaba los gastos de mis banquetes hace años. Comencé una nueva página. Fecha: hoy. Ingresos: dignidad recuperada. Egresos: miedo a la soledad. Saldo: a favor. Miré mis rosales. Necesitaban poda. Durante mucho tiempo dejé que crecieran salvajes, que las ramas débiles chuparan la savia de las fuertes, por miedo a cortar, por miedo a que el arbusto se viera pelón. Pero un buen jardinero sabe que la poda es necesaria. Duele cortar lo que uno ama, pero es la única forma de que florezca con fuerza la próxima temporada. Valeria estaba adentro, aprendiendo a ser adulta a la fuerza. Camila estaba descubriendo que tiene manos para trabajar y no solo para sostener un teléfono. ¿Y yo? Yo estaba aquí, respirando el aire fresco de la tarde, sabiendo que por fin, después de tantos años de ser la proveedora silenciosa, la sombra detrás de la tarjeta de crédito, había recuperado mi lugar. No soy solo una abuela, no soy solo una madre, soy Soledad Montes, y mi mesa nunca más volverá a estar llena de gente que no me merece. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Escuché a Valeria en la cocina, preguntándole a Camila dónde estaba el aceite. Se oyeron risas nerviosas y el ruido de una sartén cayendo. En otro tiempo, me hubiera levantado corriendo a resolverlo. Hoy no. Hoy cerré los ojos, sonreí y dejé que ellas resolvieran su propio desastre. Porque el mayor regalo que puedo dejarles no es una cuenta bancaria llena, sino la capacidad de sobrevivir cuando las luces se apagan. Y yo, por mi parte, tengo una vida propia que disfrutar, empezando por este atardecer que, por primera vez en mucho tiempo, es solo mío. Fin de la historia.